Revisando con minuciosidad toda la basura que tengo guardada para las secciones de 3 historias de internet y el mundo de los hoaxes, me di cuenta de que hay ciertos relatos que no encajan ni en un lado ni el otro. No son historias de actualidad, sino mitos o leyendas bastante antiguos, pero tampoco lo suficientemente populares como para haber alcanzado el grado de bulos que engañaron gente. Son simples cosas, por llamarlo de alguna manera, que forman parte de la cultura de internet profunda y han sido injustamente olvidadas por el tiempo. Algunas es probable que hayas escuchado alguna vez y otras, en verdad, vienen de tiempos donde todo era diferente. No sé si esto vaya a ser una nueva sección, pero por mientras ponte cómodo y disfruta estas leyendas del internet antiguo que solo son un montón de información basura que estará rondándote en la cabeza. Pero antes anuncio el patrocinador. Porque algo muy característico del internet de antes eran esas promesas rarísimas. Correos que juraban que te iban a hacer rico, cadenas que decían que si no las reenviabas te iba a pasar algo horrible, y obviamente nada de eso era real. Pero esto sí lo es. Y es que hay una tarjeta con la cual puedes recibir 1000 pesos de regalo en tu primera compra. Se trata de PlataCard, la cual si solicitas desde mi link y gastas 1500 pesos de lo que sea, super, farmacia, servicios, gasolina o lo que fuera que ibas a pagar, Plata te regresa 1000 pesos en esa primera compra. Literal, te pagan una buena parte de algo que ya ibas a gastar. Ojo, importante, la promo solo aplica si la solicitas desde mi link, si no, no hay cashback. El trámite es facilísimo, toma menos de 5 minutos y al día siguiente ya tienes la tarjeta. Además, te dan hasta 60 días para pagar sin intereses, que es el doble de lo que ofrecen muchos bancos. Así que si estás en modo de ahorrar y esos 1000 pesitos extra te ayudarían, aprovecha la promo porque dura poco. Corre a buscar el link en la descripción y disfrútala en menos tiempo de lo que dura en estas historias. Ahora sí, continuemos con el video. Hombre muere de hipotermia en un refrigerador desconectado. A inicios de los 2000, por medio de correo electrónico, a la gente le llegaba la siguiente historia que podría definirse como una enorme muestra del poder de la mente para causar su propia desgracia. Se trataba del supuesto caso de un hombre llamado Nick Sitzman, un treintañero o a veces veinteañero de complexión ancha, bastante fortachón y que trabajaba en obras ferroviarias. Sano, con sueños, una linda esposa, 2 hijos y muchos amigos. Sin embargo, tenía un problema. Era alguien demasiado negativo, preocupado siempre por el qué sucederá y en espera de lo peor. Y pronto el destino le daría la razón. Un día, en pleno verano, todos sus compañeros de trabajo recibieron la noticia de que podrían irse a sus casas 1 hora antes. Era el cumpleaños del capataz y él mismo se sentía generoso con sus muchachos. Por desgracia, de una manera medio difícil de explicar pero desafortunada, Nick se quedó encerrado en uno de los vagones refrigerados. A veces la historia lo cambia por un congelador o un refrigerador industrial, pero el punto es que era una wea que debe estar congelada. Como sea, Nick entró en pánico y comenzó a golpear las paredes y gritar con todas sus fuerzas, pero era inútil. Todos se habían ido a toda prisa, así que quedó abandonado a su suerte. Enseguida la preocupación se apoderó de él. En otras circunstancias, podría tolerar estar algún tiempo encerrado, pero estaba dentro de un gigantesco frigorífico. Si el hambre no lo mataba, lo haría la hipotermia. Dependiendo la versión de lo que sea en lo que se haya quedado atrapado, dicen que tomó un cuchillo y escribió en las paredes del vagón un último mensaje. Y del mismo modo, dependiendo de la historia que te llegara, te podrían decir que, hundido en el pánico, acabaría con su propia vida antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, la parte más insólita vendría al día siguiente del relato. Sus compañeros de trabajo abren el lugar donde se encuentra y descubren que, en efecto, su cadáver está totalmente congelado. No se sabe qué lo mató primero, si el frío o su decisión, pero las cosas se hacen aún más extrañas cuando se descubre que el vagón o el congelador nunca estuvo conectado. El mecanismo no estaba puesto en marcha o estaba dañado, y la temperatura apenas si rondaba los 15 grados. No había forma de que Nick fuese afectado por un frío extremo, pero lo fue, y todo gracias a la mala pasada que le jugó su mente. Esta historia es bastante antigua. Se dice que primero existió como una leyenda tradicional pasada del boca a boca desde finales de los 80, y la versión más realista de la misma, dejando de lado la congelación mágica, suele, o al menos solía ser usada por oradores motivacionales para dar un ejemplo de las malas jugarretas que tiene la mente humana, y como un tipo que tenía todo en la vida fue llevado a la desgracia, producto de su propia inseguridad. Suena a una mafufada y lo es. Al menos la versión de haberse congelado con su propia mente es en definitiva exagerada. Nick pudo haber tenido mejor futuro como mago que como obrero ferroviario. Aunque bueno,
pudo haber sido cierta de algún modo. Es probable que, aunque la historia de Nick sea falsa, alguien, en algún momento, sí se haya suicidado por la desesperación ante un escenario complejo. Así que esto sería más una historia con moraleja, o algo así. Ni idea, pero si en algún momento te ves en una situación así de comprometida, pues no te asustes tanto. Walt Disney dejó un premio para el primer hombre embarazado. Hay un montón de leyendas en torno a la enigmática figura de Walt Disney. Desde la clásica de que el tipo se congeló para ser despertado en el futuro, la del supuesto corto pornográfico de Minnie Mouse que lo hizo enfurecer, y en estos días parece que apareció algún contenido Lost Media relacionado con él que no me ha interesado mucho revisar. Walt era un hombre serio y exigente, así que imaginarlo como alguien excéntrico siempre es interesante. Y esta historia que rondó por correo desde inicios hasta finales de la primera década de los 2000 es, en definitiva, cotorra. Se dice que en los pasillos de las instalaciones para los empleados de Disney World, un grupo de trabajadores están charlando durante el almuerzo, hasta que uno dice haber escuchado que en el testamento de Walt Disney hay una cláusula que especifica que dejó una fortuna sustancial, algo así como $10 millones o incluso toda la corporación Disney, para el primer hombre que quede embarazado. Sí, así, sin más. Su basta fortuna. Basta. Para el primer hombre que logre quedar embarazado. Sobra decir que esta leyenda no tiene ningún modo de ser real. En primer lugar, hay discusiones sobre cuáles eran los alcances reales de la fortuna de Walt, pues se dice que, aunque tenía una participación financiera en cierta parte del complejo de Disneyland y ganó mucho dinero licenciando sus obras, a la final no era el dueño total ni del parque ni de su empresa, que aunque sí tenía cierta visión corporativa, su rubro era más creativo, así que en los terrenos de Disney como gigante del entretenimiento, su influencia era más modesta, de modo que no podía disponer de riquezas tan grandes para dejar en su herencia. Dejó el 45% de su patrimonio a su esposa e hijas, otro 45% a la Fundación Disney, que acabó en la escuela de CalArts, y el 10% restante a su hermana y sobrinos. Nada para alguna excentricidad. Es cierto que todos tenemos la idea de que los millonarios suelen hacer locuras con su fortuna, pero de nuevo, Walt siempre fue un hombre reservado, y es probable que la leyenda naciera para contrariar un poco esta imagen, como un tipo que seguramente se escandalizaría de sobremanera si algo como esto sucediera. Y bueno, ¿quién no? En especial alguien de su época, aunque es probable que algo así hubiese tenido menos impacto en su persona. El problema que encuentro con esta leyenda es que no se nos da mucha más información. Algún dicho, algún escenario, todo queda en palabras al aire, así que no tiene mucha gracia. Los M&M's verdes son afrodisíacos. Esta tiene que ser de lejos una de las leyendas más aleatorias que existen, y para mi sorpresa, no se trató de alguno nacido en la época del internet primigenio. Esta leyenda es incluso más antigua que la propia web, venida de los años 70. Aunque muchos rasgos de relato son ambiguos, todo parece indicar que, dentro de la popularidad que estos chocolates siempre han tenido, algunos chicos confeccionaban detalles para sus novias separando las confituras, hasta quedarse con las de un solo color, eventualmente descubriendo que determinados colores podrían tener ciertos efectos. Inicialmente sería el rojo el que tendría un efecto afrodisíaco, ya saben, un rojo de pasión, amor y todo eso, hasta que, por algún motivo, se determinó que el que pone cachonda a la gente es el verde. Lo interesante es cómo el mito se vio reforzado por un cierto dejo de realidad. Y es que en 1976, la FDA ordenó que se retiraran temporalmente los M&M's rojos debido al tipo de colorante que utilizaban. La gente empezó a creer que había motivos de mayor peso para esta decisión, como un afrodisíaco tan poderoso que era codiciado incluso por los empleados de la compañía. Luego, a inicios de los 90, cuando por algún motivo la leyenda ya había cambiado de rojo a verde, una mujer llamada Wendy Jaffe quiso aprovechar la leyenda para fundar su propia marca de chocolates, llamada The Green Ones, pero la empresa detrás de M&M la llevó a juicio, porque Jaffe cometió el minúsculo error de hacer a los personajes de su marca muy similares a los que ellos usaban. Todo se resolvería en un acuerdo donde ella accedería a cambiar el nombre y el empaque de su producto, que serían conocidos como Greenies en adelante. Pero esta disputa legal revivó aquella mítica leyenda de los 70, y, de nuevo, surgió la idea de que la compañía estaba siendo celosa con el efecto sexual escondido en su producto. Y bueno, la gente de M&M aprovechó el bug,
creando publicidad en torno a ello, como la que ves en pantalla. En 2008, para su promoción del Día de San Valentín, vendieron bolsas con chocolates exclusivamente verdes, saliéndose del molde de rosa y rojo que suele verse en esas fechas, y declarándolo el nuevo color del amor. No creo que haga falta decir que no hay ningún potenciador del amor en los M&M's verdes, a menos que te pongas a separarlos y decidas descubrirlo por tu cuenta. Sin embargo, esta es una de esas veces simpáticas en que una leyenda logra volverse parcialmente real. La compañía vio su oportunidad y la aprovechó. Así que tal vez quieras regalarle a tu pareja algún detalle con M&M's verdes. Rockero con el estómago lleno de leche masculina. Echarle tierra a algo popular es algo que se ha hecho todo el tiempo, y la época actual es el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, hay que decir que hace unas décadas la gente tenía un poco más de imaginación. La leyenda es sencilla: un rockero sale a dar un concierto efusivo como siempre, y en una fiesta posterior a ello, comienza a sentirse mal hasta desplomarse en el suelo, y ser llevado a la sala de emergencias, donde los médicos le extrajeron medio litro de semen de su estómago. Y esto es la leyenda. Juega con el hecho de la aversión extrema que se le tenía a la homosexualidad hasta hace unos años, y siempre cambiaba el supuesto protagonista del relato, pero en su mayoría eran los rockeros famosos de su tiempo, desde David Bowie, Axl Rose, Bon Jovi. Cualquiera que fuese popular entre el público femenino automáticamente era señalado de ser un prodigioso bebedor de líquido especial masculino. Es probable que en algún momento Freddie Mercury fuese señalado, aunque quienes fueron más seguidos con este mito fueron Elton John y Rod Stewart. Incluso ya bien entrados los 2000, y por ende ya con el uso de internet, los rumores de que un episodio como el de la leyenda habría ocurrido en algún momento se hacían presentes. El rumor es chistoso porque, sí, hoy en día todos odian a los géneros populares como el rap y el reggaetón o el K-pop, y el rock es agricultura y todo eso, pero en el tiempo en que este mito nació, el rock era lo mal visto. Si los músicos de este género no eran satánicos, muy seguramente eran homosexuales empedernidos adictos a los fluidos. Si tenían un aspecto andrógino, como era popular en los 80, ni se diga. Y si eran efectivamente populares con las chicas, definitivamente se confirmaba el mito. Y con ello se podía exagerar la cantidad de semen que supuestamente le habrían sacado en el quirófano. En algunas versiones incluso se habla de 10 galones. Pero justo entrados los 2000, el mito se deformó y pasó de centrarse en hombres populares a mujeres, en especial si estaban fuera del alcance del hombre común. Es así como nace otra versión, la de la porrista. Sí, porque la fijación con los chats, como hoy se le conocen, no nació ayer. Esta versión extendida a mediados de los 90 era un poco más extrema. Una animadora que le hacía favores íntimos a todos los miembros de un equipo deportivo, hasta que cae fulminada y es llevada al hospital. A veces los acontecimientos variaban. A veces el favor se los hacía para motivarlos antes del juego, a veces después como premio por haber ganado. Y en este caso, el mito pudo haber sido más antiguo que la versión de los rockeros, pues se ha logrado desenterrar alegatos sobre esta leyenda incluso a mediados de los 60. Así que los resentidos sociales han tenido su historia de consuelo desde hace varias décadas. La parte más interesante de todo esto es cómo el propio cantante Rod Stewart reconoció la existencia de la leyenda y en 2012 habló de esta, o al menos de la versión que le involucra a él. Según lo que cuenta en su autobiografía, en un viaje que realizó a Hawái con su esposa de ese entonces y sus hijos, decidieron llevar a un asistente. Por diversas cuestiones, al momento de tomar habitaciones, le pidieron de favor al tipo que se quedara con uno de los niños, el más pequeño, de solo 7 años de edad, e hijastro de Rod. Sin embargo, el asistente en cuestión se enrolló con un sujeto en el bar del hotel y lo llevó a la habitación. Naturalmente, el cantante enfureció y lo despidió a la mañana siguiente, pero el asistente, en venganza, comenzaría a difundir el rumor de que Rod había sido quien se metió a un bar gay de San Diego a darle placer a varios marineros hasta acabar en urgencias, donde tuvieron que hacerle un lavado de estómago por la situación que ya sabemos del mito. Rod, por su parte, se limita a decir que nunca se ha visto involucrado en una situación como esa, que sabe que el mito lo ha seguido a lo largo de los años y que al final, aunque las cosas terminaron mal, reconoce que su asistente era efectivo y espera que Dios lo tenga en su gloria. Y pues, así las cosas. Ya sea en la actualidad o en los años 60, los rumores sobre la sexualidad de alguien siempre son un tema al que la gente molesta recurre exagerándolo hasta el absurdo. Las proyectadas siempre han estado ahí. La cinta erótica casera.
La última historia de este video es exponencialmente menos fantasiosa que todas las que hemos visto, y es por eso que he decidido dejarla hasta el final, ya que desgraciadamente, lejos de una mera leyenda, parece haberse tratado de algo completamente real. Es probable que hayas visto en programas de los 90 o de los 2000 como una grabación íntima de una pareja termina en una cinta VHS o un DVD, y de forma muy infortunada queda en manos de quien no debería verla, pues esto sí pasó. Al menos una vez. En 1986, en un pequeño pueblo de Kansas, el sheriff del condado alquiló una cámara y un reproductor de video en la única tienda de alquiler de películas de la localidad. El propósito, una dinámica juguetona que su esposa y él venían planeando, grabarse teniendo relaciones. El resultado, una cinta de 90 minutos de duración. Sin embargo, entre la emoción por su travesura y probablemente por la prisa derivada de las multas que esos locales cobraban por entregas atrasadas, la pareja devolvió el equipo sin haber sacado el cassette del reproductor de video. Y los encargados de la tienda, con toda la mala leche del universo, crearon copias de la grabación. Y pronto todo el pueblo fue testigo de las travesuras del sheriff y su mujer. El pequeño pueblo de 2.300 habitantes se convirtió en un completo infierno para la pareja. Se habían creado aproximadamente 200 copias de la grabación, e incluso en los poblados cercanos hubo demanda por el material. Ahora bien, aunque ese relato parece estar respaldado por ciertas fuentes, no hay algo así como evidencia material. Entonces, aunque todo parece apuntar a que sí ocurrió, afortunadamente no podemos tener una certeza. Y digo afortunadamente porque sin duda esto entraría en los terrenos de Lost Media que no debería volver a aparecer. Al final, a lo largo de los años, fueron apareciendo distintas versiones de esta historia, cambiando la localidad, algunos detalles, como que la pareja sí había sacado el cassette, pero se equivocó de caja al entregar las cosas, o cambiando a los protagonistas para hacer las cosas más picantes, diciendo que se trataba de un profesor de escuela, o una conductora de televisión, o cosas así. Y como digo, múltiples referencias a cosas así se pueden encontrar en varios medios de entretenimiento. Y aunque no haya muchas historias en internet que respalden el mito, con toda seguridad, alguno de nosotros ha llegado a escuchar algo similar ocurriendo en su localidad. Y esto es lo que vuelve más incómodo el mito. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Luna, Axel Monge, Zero, Smasher, Asami Blake, que ya deja de dar tanto dinero, mujer, Adri Sakura, Alexoide, Mirimuro, Chocococab, Gideon Chronicles, Felipe Carp y The Sampler. Ya sabes, si quieres aparecer al final del próximo video, la propina Palchesco. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para ver más historias de cuando algunos de ustedes todavía ni nacían. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.